¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. ¿Qué está pasando en Sudamérica? Un escenario que aunque parecería que no, está más que nada unido a México, ahora precisamente por el origen de todos los conflictos que estamos viendo en cada uno de los estados participantes. Hablamos de Bolivia, hablamos de Ecuador, hablamos de Colombia, que será escenario próximamente ya de elecciones presidenciales. En fin, un escenario nada fácil en donde la ultraderecha está presente, en donde Trump está presente, en donde algunas voces han hablado de que es un ensayo de lo que podrían tratar de hacer en México en 2027. Mi querido Hugo Godoy, te saludo como siempre con muchísimo gusto, amigo. ¿Cómo estás? Gracias, mi querido Jesús. Te saludo a ti y también a todo tu excelente y querido público. Para mí es un gusto, como siempre, estar acá en tu canal. Y sí, como bien mencionas, hay unos tiempos muy turbulentos aquí en nuestra región, en América del Sur. Y se han juntado varios países y varias circunstancias que son dignas de analizar, como bien mencionas. En ningún solo lugar, ningún lugar específicamente hay paz y tranquilidad, y eso es una realidad, inclusive también Perú, que también hay un proceso electoral. Oye, este último punto que planteas, en ningún lugar hay paz en este momento. ¿Por dónde comenzaríamos? ¿Por dónde estaríamos viendo precisamente ese vínculo? Por ejemplo, Bolivia que a final de cuentas gana la ultraderecha o gana la derecha, que a final de cuentas es lo mismo, y de repente el pueblo boliviano decide, pues habrás ganado, pero a mí no vas a estar vendiendo las cosas. ¿Cómo vamos entendiendo lo que pasa en Bolivia, oye? Claro, gracias. Mira, el tema de Bolivia es interesante. Yo viví en Tarija unos meses, es la zona gasífera más rica de Bolivia durante algún tiempo, y de allí es la familia Paz, la que ahora está gobernando nuevamente Bolivia. Ya hay presidentes y ministros de esta familia. Y Paz resultó ser esa apuesta a lo clásico, a lo que ya funcionó, se podría decir, en Bolivia, pero quienes han gobernado antes, incluyendo los Paz y otros gobiernos, incluyendo dictadura, cuando yo conocí Bolivia en el 2000, era el país más pobre y subdesarrollado de la región. Los niveles de mortandad infantil eran terribles, del más del 70%. Entonces no es que lo clásico fue mejor, no es que en el caso de Bolivia el pasado siempre fue mejor, es absolutamente contrario. Y Paz no tiene la estructura político-social que sí tenía, que tiene todavía el partido más fuerte y poderoso del país, que también es un movimiento social que aglutina campesinos y también etnias o pueblos originarios de Bolivia, que es el MAS, el Movimiento hacia el Socialismo. Y si bien es cierto, lo lograron dividir, lo lograron destruir a través de una extraordinaria estrategia de dominación y control a través de el expresidente, que fue parte del gobierno del expresidente Evo Morales. De todas maneras, y con un autoatentado, un autogolpe de Estado. O sea, Bolivia, lo que hizo la política exterior de Estados Unidos y la derecha, la ultraderecha racista dentro de la misma Bolivia y de estos grupos de poder internacionales, transnacionales, fue desprestigiarlo al más, hacer pelea de interna para que se divida, se debilite, vayan muy divididos a campaña electoral, tener candidaturas improvisadas porque les impidieron tener candidatos, lo mismo que hacen en Ecuador con el caso de los movimientos o partidos donde Rafael Correa participa. Entonces, con todas esas complicaciones, ensuciaron la cancha, digamos, ¿no? Le metieron barro al campo de fútbol, no regaron, se hace muy lodoso el espacio donde el equipo tiene que patear al arco, el arco también le ponen muchas mallas y cosas y al árbitro también lo compran. Entonces, eso fue lo que hicieron en el proceso electoral en Bolivia, eso ya lo hicieron también en Ecuador antes. Y obviamente gana este Paz, no con un margen muy amplio, pero definitivamente sus políticas. Aquí viene la parte importante. No es que ganó la postura de Paz y de sus propuestas de gobierno. Lo que, como te digo, pasó fue que se ensució tanto la cancha que se ensucia el partido, o sea, el proceso electoral. Y en esa confusión, en esa maraña de complicación, en esa tormenta, pues la gente se divide el voto y el que menos voto dividido tiene es el que termina ganando, que es el caso de Paz allá en Bolivia, y que es el caso, por ejemplo, de Noboa en el Ecuador, y que es el caso de Milei en la Argentina. Entonces, eso no significa que él puede llegar a aplicar sus políticas o lo que él proponía como manera de gobernanza o de gobernabilidad. Entonces, él aplica, aquí viene el engaño, ¿no? Llegas, te posicionas,
aplicas tu doctrina, pero eso no es lo que el pueblo quiere. Lo que el pueblo, el proceso electoral generalmente, yo que te digo que hago campañas electorales, es un fenómeno muy extraño, es un fenómeno que depende mucho de la temporalidad, de lo coyuntural, de la noche, del día, hasta de cómo se siente la persona cuando se despierta y se va a votar, hasta si le duele o no el estómago. Entonces es un sistema muy complejo, multifactorial, diría Edgar Morin, el filósofo francés, sobre la teoría de lo complejo. Si hay algo que realmente es complejo, es este sistema, el famoso llamado proceso electoral, ¿no? Las elecciones, o que está involucrado en esto del proselitismo, ¿no? El hacer campañas. Y claro, la campaña afecta, la campaña altera, porque la campaña muchas veces, en la mayoría de los casos, está diseñada para provocar miedo, provocar rechazo, esas dos cosas, y bronca. Y en el caso de Evo Morales, también el aplicarle la peor de las calumnias o la peor de las, digamos, acusaciones, el caso del abuso sexual infantil o un adolescente en este caso, definitivamente afecta a un país que mayoritariamente es muy religioso. Bolivia, te digo, sinceramente, América del Sur, por su rezago de la invasión europea española, es muy religioso, ¿no? De católico se pasó al protestantismo, que en Bolivia también hay mucho protestantismo, mucho evangélico. Y claro, esa gente religiosa, cuando escuchan solamente la posibilidad de la sospecha de que Evo Morales compró una adolescente, la embarazó supuestamente, etcétera, etcétera, pues obviamente eso crea rechazo y lanzan esa bomba justo en campaña electoral. Lo mismo pasó en Ecuador con el caso del asesinato de Villavicencio, que ensuciaron ese proceso y no ganó la Revolución Ciudadana en ese momento, partido de Correa, con la señora Luisa González. Entonces ensuciaron el proceso, lo ensuciaron completamente. En el caso de Argentina, y eso, bueno, para terminar lo de Bolivia, Paz se obnubila, dice, bueno, es que yo gané porque yo gané. No, no ganó Paz, no ganó su propuesta. Se manipuló a la opinión pública, se manipuló el proceso, pero claro, el tipo cree que realmente él ganó, no ganó. Aplica sus sanciones, aplica la privatización, aplica la reducción de servicios sociales en Bolivia. No encuentra, porque no sabe qué hacer con el tema petrolífero, gasífero, combustibles, hay que decirlo al público. Bolivia carece de petróleo. Bolivia carece de petróleo, es deficitario. Tiene problemas con Chile porque Chile le cierra la puerta para poder importar a través del Pacífico petróleo y combustibles y derivados. Eso es costoso y complicado. Y en el lado peruano tiene también discrepancias y dificultades. Ya vamos a hablar sobre el tema Perú, en donde también los Estados Unidos tienen también cosas que ver allí con los puertos y estructuras petrolíferas. Entonces Bolivia no tiene salida. Buscó el lado paraguayo. Paraguay también no tiene, o sea, la región no tiene una política comunitaria en salud, en energía, etcétera. Es un desastre. Mercosur solo sirve para que los ricos saquen sus productos a Europa o a Estados Unidos. No funciona para estrategia. El Mercosur es un desastre en ese sentido. Entonces Bolivia está aislada. Y claro, tratar de cambiar esa situación con un Paz que no tiene la menor idea de geopolítica, definitivamente lo tiene destruido. Y la Argentina también es deficitario. Te cuento que cuando yo vivía en Bolivia, Argentina tenía muy poco dinero de reserva porque le compraba el gas de Bolivia a la Argentina, la energía que compraba la compraba de Bolivia, casi su gran mayoría. Y con estos problemas de gobierno Milei, gobierno anterior y al actual, no se han logrado, y como encontraron el tema vaca muerta en la Argentina, que todavía no logran ese proceso de producción óptimo, entonces hay una crisis energética en el corazón de América del Sur, y es real. También un punto relevante e importante que tengo que mencionar es el tema de la capacidad instalada de refinamiento de petróleo. Nunca ha existido como lo que ahora México sí posee y tiene la estrategia de tener autosuficiencia en la producción petrolífera de ningún país. El único país que tiene una estructura para producir derivados de petróleo es Chile, con refinerías privadas, pero Chile no tiene petróleo. Entonces, no sé cómo decírtelo. Pusimos a las gallinas a poner huevo en el Polo Sur y a los pingüinos los ponemos en la Amazonía, en la selva, para que, pues yo no sé, para que atraigan turismo. O sea, hemos hecho todo mal. O sea, regionalmente no estamos bien en el campo energético y con el caso de lo que está pasando, obviamente, en Hormuz, en la guerra con Estados Unidos e Irán, una de las cosas relevantes, importantes y que está sufriendo Ecuador también es que
una de las naftas, de los disolventes primordiales y prioritarios para la generación de diésel, el que se utiliza para la generación eléctrica, solo viene del petróleo de Irán, de ninguna otra parte. Y pues el único país que tiene algo de buena relación con Irán es Brasil. De ahí Ecuador prácticamente ha expulsado a la embajada de Irán en Bolivia con este presidente, no te puedo decir. El caso de Milei es un desastre. Perú es otro desastre brutal. Entonces, cada país está acumulando combustibles como puede en esta crisis. Y obviamente Bolivia es el que menos oportunidades tiene, amigo, porque si tú ves, Bolivia no tiene salida al mar. Entonces le va a decir a Chile, véndeme gasolina. No, no, primero para nosotros y después vemos. Perú, véndeme combustibles. No, no, primero nosotros y después vemos. Brasil sería la única opción que tienen una gran frontera, pero esa gran frontera es casi impugnable, es selva difícil, complicada, entonces no hay esa posibilidad, es muy complejo, no hay estructura allí, es complicado. El caso de Argentina, deficitario de combustibles. Entonces, Bolivia vive una crónica de una muerte anunciada. Y obviamente Paz no está preparado para aquello y con ideología, con creencia, no vas a cambiar las cosas. Paz, si esto continúa, te digo, no creo que dure 3 meses más. Oye, y de ahí pasemos a lo que es Colombia, querido amigo. Colombia que va a elecciones en los próximos días y en donde se ha hablado mucho también de la mano negra por parte del trompismo apoyando al uribismo. Perfecto. Mira, el caso de Uribe es un zombie, es un zombie político, electoral, está buscando poder para no ir a la cárcel. En Colombia, si tú le preguntas a la mayoría de la población que votaba por el uribismo cuando existía y era fuerte, está muy decepcionada por lo que él significa, no han encontrado una candidata. Buscaron una posibilidad como hizo el PRI, el PAN y el PRD hace unos 2 años, buscando una mujer como para romper el esquema y decir, bueno, es una mujer cristiana, devota, religiosa, lo de Xóchitl Gálvez. Pero salió igual, salió igualito. Ella no tiene la candidata que ha puesto el uribismo en Colombia. Y han buscado y han intentado varias. Desde Vicky Dávila, que es una reconocida, famosa comentarista e investigadora de la revista Semana, pero de la ultraderecha mediática de Colombia, no logró despuntar nunca en encuestas. Y buscaron, o siguen buscando, encontrar esa candidatura que pueda subir más allá del 15% de voto nacional. Cepeda, el candidato del petrismo y de todas las izquierdas y de los centros también en Colombia, no se lo puede alcanzar. Él ya está sobre el 56% de voto nacional en Colombia. Eh, la hoja de vida de Cepeda es impecable en todos los sentidos. Inclusive los paramilitares le mataron al padre. Cepeda ha sido el único hombre que llevó a juicio a Uribe y le ganó después de 13 años un juicio. Ha sido amenazado de muerte en muchas oportunidades. Es un hombre que no tiene un discurso tan fuerte, pero es un discurso que le llega al pueblo. No es tan intelectual como Petro, que esa es una característica que le afectaba a Petro. Petro filosofa, Petro es un filósofo, es de la izquierda intelectual. Entonces, cuando él filosofa en micrófono, la gente se le va, se le quita, ¿no? Y obviamente la derecha utilizó mucho eso, pero Petro se va de Colombia como presidente, como el presidente con mayor popularidad, con mayor aceptación en la historia republicana y democrática de Colombia. Él está sobre el 40%. Entonces, todos esos votos obviamente están base de Cepeda. Hay muchas mujeres que han sido activistas sociales fuertes, potentes, que están con Cepeda. Me refiero a que Colombia, que tiene una mayoría femenina en su población, muy poca, pero hay diferencia favoritaria. En el voto femenino, Cepeda está cooptando, ganando ese voto que la derecha quiso tenerla con una mujer. Pero claro, a diferencia de México, que había también una mujer en la izquierda con la presidenta Sheinbaum, la popularidad, lo que se repite no es el género, lo que se repite es la popularidad del presidente saliente y que le deja la posta a la siguiente generación. Es decir, como el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador en México, que, o sea, nadie puede negar que él aceptó, apoyó, permitió la candidatura de Sheinbaum y pues eso se ha mantenido. Y también hay que decirlo, ¿no? Lo de la presidenta Sheinbaum, que es meritorio, es que ella no solo ha mantenido la popularidad que hereda del presidente que sale, sino que también lo ha aumentado, ha aumentado. Claro, la presidenta Sheinbaum ha tenido el voto más alto en todos los países de América. No hay una sola presidencia
hombre o mujer que haya tenido tal nivel de voto. Estamos hablando que fue cercano. Ah, bueno, el caso de El Salvador, nada más de Bukele, ¿no? Solamente es el único caso. Y habría que ver qué pasa con Cepeda. Obviamente Colombia, aunque estaba muy polarizado y la izquierda fue perseguida, de hecho fueron eliminados en otras décadas las candidaturas o las posibilidades de la izquierda o la socialdemocracia o socialismo en Colombia. Definitivamente Colombia vive otro panorama. Colombia tiene petróleo, Colombia tiene puertos que están recibiendo combustibles. Colombia a través de Petro tiene una muy buena relación con China, Rusia y compañía. De hecho, Colombia, te diría, está bastante cerca de poder llegar a los BRICS. Solamente faltaría de que... Y Cepeda es una cosa que le he dicho a los medios colombianos. Cepeda es más radical que Petro. O sea, en política social, Cepeda es más radical. Y algo que se le ha pedido a Cepeda, que Petro no hizo y que fue una de mis grandes críticas a él y mucha izquierda, fue la de ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Petro no lo hizo. Petro jugó con las cartas de la Constitución ultraderechista favorable a lo privado, no garantista de derechos en Colombia. Pero claro, creo yo que fueron tiempos difíciles, tiempos convulsos. Probablemente si él se lanzaba a eso, a lo mejor y se provocaba una guerra civil en Colombia. Él sabrá por qué quiso terminar sus 4 años y no intentar en un año lo que quiso hacer Castillo, ¿no? Castillo, con mucha presión en Perú, buscó la Asamblea Nacional Constituyente al año de su gobierno y lo metieron a la cárcel 36 años. Tal vez Petro sabía algo. Tal vez tenías que gobernar con los poderes de los militares y de la policía, muy cooptados por la ultraderecha, corruptos y también manejados desde Estados Unidos. La JEP, esta organización para la búsqueda de la verdad y justicia en Colombia, fue protegida por Petro estos 4 años. Esta especie de corte de derechos humanos ha permitido abrir la cloaca de todos los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Colombia por 30 o 40 años. Es impresionante. Genaro Mancuso se le ofreció una especie de libertad en algún momento por sus más de 100 asesinatos. Genaro Mancuso fue el jefe de los paramilitares en Colombia, un hacendado millonario y relacionado con el narcotráfico en Colombia, con los hermanos Castaño, los jefes de las autodefensas de Colombia, los paramilitares, quienes te digo, tengo el honor de que las Águilas Negras por allá a comienzos del siglo, no, en el 2010 por ahí tuve que esconderme porque me amenazaron de matarme las Águilas Negras por investigación y era gente muy peligrosa, con redes en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Bolivia. Y claro, esas mismas redes, después las hablamos si quieres, son las que están manejando el narcotráfico en mi querido Ecuador, en Perú y en Colombia todavía, ¿no? Entonces, lo que le queda a Cepeda realmente es durísimo, no te puedo decir que no, porque ¿cómo hacer una constituyente cuando tienes un cartel del Golfo, allá en el Golfo de Panamá, que tiene armas para hacer una guerra y una guerra muy fuerte con un Estado colombiano desgastado, afectado, donde los niños se mueren porque no hay medicinas en los hospitales? Y tienes que gastar dinero para ir a la guerra, ¿no? Entonces, es complejo el caso de Colombia. Pero si tú me dices a mí, como analista, qué es lo que está pasando en Colombia, el proceso de pacificación en Colombia sigue marchando, ha sido algo lento, ha sido complejo, pero el proceso de la tendencia va, o sea, se está pacificando Colombia. En cambio, en el caso de Ecuador, la tendencia es reversiva. Ecuador no tenía guerra civil ni conflicto armado, pero la tendencia en Ecuador es al contrario. Ecuador se está violentizando, Ecuador está llegando a números rojos más altos que los que ni en la peor época de Colombia se vieron, ni en México. O sea, ahorita estamos casi a la par de lo que fue el México de los carteles, de la guerra de los carteles, Jalisco Nueva Generación, también los Chapos, etcétera. Entonces estamos en ese momento difícil y con una diferencia, si quieres, nos pasamos a Ecuador. El caso de Ecuador es más complejo porque el gobierno actual de Daniel Noboa tiene muchos vínculos o relaciones con los grupos criminales en Ecuador. Es más, en Europa, si tú ves los reportes de los medios de comunicación en Alemania, en Francia, en Italia, en España, todos apuntan a que el gobierno de Noboa muy probablemente son los cabecillas, o si no socios, de los grupos criminales que están sacando la droga de Ecuador hacia Europa, porque
en este momento se está dando un conflicto muy interesante y es que desde que entra Trump en este gobierno, segundo mandato de él, él ha hecho que la droga que normalmente iba para Estados Unidos vía Atlántico, vía Pacífico, esté cruzando el canal de Panamá y se esté yendo a Europa. O sea, normalmente antes lo que ocurría era que la droga iba directo desde Colombia o de Perú por mar hacia California o por el Atlántico hacia México y después por tierra hacia los estados fronterizos, pero parece ser que ahora hay una especie de decisión de Estados Unidos de que esa droga siga produciéndose, siga circulando, pero que ya no vaya hacia Estados Unidos por mar, sino que cruce el canal de Panamá y de ahí se va directamente hacia Europa. Eso lo venimos denunciando hace mucho tiempo y recién la DW, la Deutsche Welle de Alemania, publicó esta semana, bueno, el fin de semana pasado, viernes, como he tenido muchos temas personales, pero me informaron, me avisaron de que iban a publicar un reportaje, un documental en el que ellos mencionan al Ecuador como el principal exportador de la droga hacia Países Bajos y de Países Bajos está inundando Alemania y ellos dicen que su reclamo es el canal de Panamá, que toda esa droga pasa por Panamá y después pasa hacia puertos europeos, porque claro, Europa no la tenemos en Ecuador costa con costa, nosotros tenemos China, tenemos Rusia, etcétera. No tenemos costa con costa con Europa, ¿no? Ese barco tiene que ir hacia el Atlántico y la única manera de salir hacia el Atlántico es el canal de Panamá, es obvio. Claro. Mi querido Godoy, yo como siempre te agradezco muchísimo estos análisis tan certeros y te pido por favor que compartas con nuestra audiencia este caso que nos has estado platicando para que nuestra audiencia también participe, para que nuestra audiencia también pueda apoyarte en este pues difícil momento que estás viviendo tú con tu familia, amigo. Muchas gracias, mi querido Jesús. Bueno, como el público tuyo sabe, pues mi hija fue diagnosticada hace unos 15 días con una leucemia linfoblástica aguda del tipo B, es decir, mi hija tiene leucemia y empezó ya un tratamiento aquí en un hospital de quimioterapia. Nosotros estamos haciendo todas las solicitudes internacionales para que mi hija pueda viajar a Europa o a Estados Unidos para seguir su tratamiento, que mejoren las condiciones para que ella pueda tratarse. Y bueno, yo tengo un PayPal, mi PayPal es Hugo Godoy Álvarez para todo el querido llamado pueblo mexicano. Si me quieren colaborar o migrantes que están en Estados Unidos, pueden hacerlo abriendo una cuenta en PayPal. Es muy fácil y mi nombre es Hugo Godoy Álvarez. Ahí está mi nombre y me puedes contribuir y colaborar para salvar la vida de mi hija. De la misma manera, hay un GoFundMe que se puede ver en una pantalla, ese GoFundMe para recaudar fondos, que lo está haciendo mi familia allá en Estados Unidos, el tío, el llamado Hernán, de mi hija, las siglas o la clave o la dirección es FBFD, todo en minúsculas, 3 la C de casa, la E de Ecuador, 87 repito, F de Faro, perdón, FB de buey, F de faro nuevamente, D de dedo, 3 CE 87 como pueden ver, y ahí también pueden contribuir y colaborar. Allí se estaba pidiendo inicialmente unos $5,000 y creo yo que la familia lo está haciendo extraordinariamente. Yo estoy cuidando a mi familia, a mi hija en este momento. Nos dieron un alta hace unos días y ahora la tenemos en casa y la tenemos que cuidar por el tema de las defensas, porque la quimioterapia te borra, te quita la posibilidad de estar protegida y estamos en eso, amigo, luchando por la vida de mi hija y también trabajando obviamente para poder cubrir estos gastos que sí son muy caros y pues les estaré contando cómo nos va en este proceso que recién empezó. Gracias, querido Jesús, gracias público por su apoyo y bendiciones y mucho amor para ustedes. Ahí lo tiene usted, amigo y amiga de esta comunidad. Échenos la mano, participe activamente. Está apareciendo la imagen precisamente en la que ustedes pueden participar. Échenosla, compártanla, por supuesto, también, que es necesario. Y adelante, hay que darle siempre para adelante. Mique Hugo, te abrazo muy fuerte a ti y a toda tu familia y te agradezco mucho estos minutos. Muchas gracias, Jesús, un bendición y espero saludarte y darte un abrazo en México pronto.